Buen día, profesora. Bueno, hoy les vamos a explicar los tres ETLs que creamos. En este caso vamos a ocupar la tabla, la base de datos de Adventure Works 2022 y de Northwind. Eh, para el primer, eh, para el primer flujo de datos vamos a utilizar, para el primer KPI, perdón, vamos a utilizar la tabla de datos Adventure Works. En este caso aquí ya desde el inicio tenemos los truncates para eliminar las tablas para eliminar los elementos de las tablas que vamos a utilizar. Y luego tenemos el margen de ganancias promedio óptimo y el margen de ganancias promedio. Vamos a ver el promedio primero. En este caso es donde vamos a utilizar cierta fórmula para sacar este promedio, que sería las ventas totales menos el costo de los productos vendidos dividido en las ventas totales de nuevo. Bueno, aquí lo que primero que hacemos es conectar a la base de datos de Adventure Works y rescatar la tabla necesaria, que es Sales Order Details. Y de aquí solo rescatamos el Product ID, Order Quantity y Line Total. Y de Production.product lo mismo, la conexión a la base de datos y el Product ID, el Standard Cost. Después ordenamos por Product ID para que puedan entrar a la combinación de mezcla, en donde en la combinación de mezcla utilizamos el Product ID como conexión y sacamos el Line Total, el Order Quantity y el Standard Cost, que son las fórmulas que son las condiciones que vamos a ocupar para la fórmula. En este caso eliminamos los valores que sean menores a 1 del Standard Cost, puesto que nos interesa tener una limpieza de los datos para que sea el mejor resultado. Lo que hacemos con los resultados que no que cumplen con esa función van al destino de datos sucios, puesto que son menores a 1, y los que sean mayores a 1 van a la columna derivada, que aquí es donde se realiza la fórmula que acabo de explicar, donde line total corresponde a las ventas totales, standard cost por order quantity sería el costo de los productos vendidos y line total de nuevo sería las ventas totales. Luego se nos daría, lo llevaríamos a una nueva parte de la tabla, en donde realizaríamos el promedio y bueno, es solo un dato, y ese lo llevaríamos a la base de datos de proyecto, que la creamos para poder guardar nuestros resultados, y está el margen de ganancia promedio. Aquí se puede ver la asignación de margen a margen. Voy a explicar de inmediato el de promedio óptimo, en donde se puede ver que tenemos lo mismo, pero en este caso la consulta la hacemos directamente de un query en SQL, que cumple la misma función que el otro, pero acortamos bastante utilización de componentes. Y aquí pasamos directamente al eliminar los datos sucios, y aquí tenemos las mismas funciones que acabo de explicar, llegando así al margen al destino. Bueno, vamos a proceder con la última parte de este KPI, que es la ejecución. Eh, bueno, vamos a ejecutarlo. Y aquí podemos ver que se tarda un poquito, pero igual son bastantes datos, y que realiza eh, el margen. Se puede ver incluso que este se demora un poquito más que el óptimo. Y bueno, si vamos a la tabla, hacemos un refresh, vamos a tables y aquí tenemos clientes con, perdón, aquí tenemos el margen de ganancia promedio, ahí me da el valor, el de óptimo también, obviamente el mismo valor, y los valores en cero también. En este caso tenemos el KPI de indicador de clientes con mayor cantidad de pedidos, en el cual vamos a ocupar la base de datos Northwind. Y bueno, aquí empezamos ya con el proceso directamente. Lo primero que tenemos son los truncates para vaciar las tablas que vamos a ocupar, que eso es parte de la rúbrica, y tenemos lo mismo, la mayor cantidad de pedidos óptimo y la mayor cantidad de pedidos. Vamos a ir con este. Bueno, aquí podemos ver que tenemos un origen de OLDB y otro origen más. En el primer origen, conectado a la base de datos, rescatamos lo que son de orders, en donde vamos a rescatar el Customer ID. En el segundo origen vamos a ir con el Customer ID de nuevo y la Company Name. En este caso, el de aquí, el de orders, son las órdenes o las compras que ha hecho los clientes, por lo que al hacer un conteo de las veces que se repite el Customer ID podemos sacar las veces que ha comprado ese cliente. Esa es la idea de este KPI. Por lo tanto, vamos a hacer un conteo, el mismo conteo que acabo de decir, y lo vamos a poner aparte para que podamos ver la ID del cliente.
Luego aquí vamos a ordenar en el company name. Esto es solo para sacar los nombres de los clientes. Y lo vamos a ordenar para poder entrar a la combinación de mezcla. En donde la combinación de mezcla vamos a sacar de la tabla de la izquierda el Customer ID Count, que es el que acabamos de realizar, y de acá el Customer ID, el Company Name. Y luego lo ordenamos de manera descendente para que salga de los primeros quién es el que más ha hecho pedidos. Y luego lo enviamos a la base de datos de proyecto, que es la que creamos para guardar nuestros resultados. Volviendo al flujo de control, vamos al de pedido óptimo y en este caso ocupamos un componente de búsqueda. Lo mismo, sacamos de orders, sacamos la Customer ID, hacemos el conteo, limpiamos los datos duplicados en este caso, porque hacemos una limpieza de datos, y aquí buscamos la conexión que tenga con el Customer desde Customer ID. Eso es para poder sacar los nombres. Este proceso hace todo lo que vimos anteriormente. Y aquí ordenamos básicamente. Ordenamos y ordenamos de manera descendente en el conteo del Customer ID. Y aquí lo mismo, conectamos a la base de datos de proyecto y guardamos los datos que acabamos de sacar. Bueno, y por último, en la mayor cantidad de pedidos vamos a realizar la ejecución del ETL. Y como se puede ver, se completó correctamente. Vamos a la base de datos, refrescamos nuestra base de datos de proyecto donde guardamos los resultados y el cliente con más pedido óptimo. Aquí podemos ver que es el que está adelante y el Customer ID. Bueno, continuando con el tercer KPI y último, que corresponde al tiempo promedio de entrega de pedidos, acá podemos apreciar los flujos, el flujo optimizado y el flujo inicial, que es el que no está optimizado. Tenemos acá los truncates de las tablas correspondientes a las salidas del flujo. Y veamos primero el flujo inicial, que corresponde al uso de dos tablas. La primera tabla sería order header y order detail. Ya que estamos buscando el tiempo promedio de entrega de pedidos, necesitamos la fecha de entrega y la fecha de que se realiza el pedido. Y estos dos datos se encuentran en estas tablas, en order header y en order detail. Por lo que procedemos primero a ordenar dichas tablas para luego, mediante un merge join, hacer la unión mediante el Purchase Order ID para poder obtener y mantener en una misma tabla el order date y el due date, que sería la fecha de entrega. Luego, mediante una columna derivada, obtenemos la diferencia en días entre estas dos fechas para poder llamada delivery time, que sería el tiempo de entrega, para poder ocuparla en el flujo. Luego condicionamos la salida en caso de que existan valores nulos. Los guardamos en una base de datos aparte, en una tabla aparte, mejor dicho. Y si no, lo que vamos a proceder a hacer es calcular el promedio de este delivery time. Entonces, así tendríamos el promedio de todos los pedidos hechos, con, ya que acá tenemos los días de entrega de esos pedidos, y calculando el promedio obtenemos el KPI correspondiente y lo guardamos en la base de datos. En este caso trabajo KPI en la tabla llamada Delivery Time ABG. Y de ahí lo procedo a iniciarlo. Y ahí se puede ver que están todos correctos. Vamos a la tabla y acá seleccionamos los primeros. Y ahí aparecen dos campos, pero corresponden uno al flujo inicial y el otro al flujo optimizado. Bien, continuando ahora con el flujo optimizado, que los cambios que se hacen en este flujo consiste en mediante una consulta SQL que involucre un join,
obtener los datos correspondientes a las fechas de entrega y de pedido, a la fecha de pedido y de entrega, de las dos tablas correspondientes que están separadas. Mediante eso ya optimizamos el ingreso de datos y el flujo general de datos que continúa se mantiene exactamente igual, como se pudo apreciar anteriormente, obteniendo exactamente los mismos valores en los días promedio que se demora cada pedido en entregarse.